Una vez más, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, está ante ustedes para poder llevar un programa más que dice relación con las cosas del Señor y con base al Evangelio. Quisiera empezar antes este programa pudiendo compartir con ustedes una situación que dio origen justamente al tema que ustedes van a presenciar, que es un estudio bíblico sobre las características que tiene la adoración a Dios. El domingo recién pasado, buscando un lugar donde congregarme, pues no me encontraba en mi lugar habitual, recorrí varios locales de algunas iglesias y de algunas nominaciones que a juicio de quien les está hablando cumplía con los requisitos de ser de origen apostólico, y concurrí a más de una, y como era víspera justamente de las fiestas patrias en nuestro país, en Chile, habían algunas que no se habían congregado y por lo tanto no pude asistir. Pues bien, estando ya a punto de poder retirarme a mi hogar, un poco desencantado, porque los hombres de Dios debemos buscar la comunión con otros hermanos, y pues bien, ya me venía cuando recordé que hace muchas décadas atrás, aún siendo muy joven, en cierto lugar de nuestra ciudad se encontraba una iglesia a la cual yo veía cada vez que iba de camino a mi hogar. Y bueno, tomé mi vehículo y con muy pocas expectativas, llegué al lugar. No había nadie, era tipo 10:30, un cuarto a las 11 de la mañana. Entré por la puerta, miré a través de las ventanas y no había absolutamente nadie. Ya regresé y había hecho andar el vehículo para poder retirarme, una vez más desencantado. Y bueno, Señor, por favor, si está en tu voluntad, dame un lugar donde congregarme para no poder irme con esta sensación de desencanto en mi corazón. Y cual no fuera esto una señal del Señor, aparece desde el fondo del local de la iglesia un joven con una palita y una escoba y comienza a limpiar el frontis de la iglesia. Y yo le pregunté qué pasaba, que no había culto ese día. Y él me dijo de que el culto no era como a la hora que la hacían las otras iglesias, sino que este era un poquito más tarde, justamente a las 11:30 de la mañana, y yo ya estaba 45 minutos antes pasando por frente del local. Pero me dijo: tenga paciencia, señor, a las 11:30 y en un rato más van a comenzar a llegar las personas si usted quiere congregarse. Bueno, gracias, Señor, por aquella oportunidad que me das, y esperé. Llegado un poquito más de las 11 y empiezan a aparecer las personas encargadas del local. Y bueno, fui, como es mi costumbre, el primero en llegar a sentarme en un lugar de la iglesia, a esperar con bastante tiempo de anticipación el inicio del culto de adoración. Siempre llevo mi Biblia y me pongo a leer mientras empieza a llegar la gente. Pues bien, no sería mi sorpresa que al observar las paredes de esa iglesia, vi en un frontis una palabra que decía el nombre de la iglesia, la denominación y renacer. Es decir, renacer significa volver a nacer. Todos los creyentes sabemos que el concepto de renacer es aquel que ha nacido de nuevo, y nacimos gracias a la conversión por fe en nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su sacrificio en la cruz nos dio un nuevo nacimiento, es decir, nos dio un nuevo hombre, nos hizo un nuevo hombre y nos llevó a la familia de Dios. Y esta iglesia decía que cumplía 84 años. En un mes más está a punto de cumplir 84 años. Pues bien, comenzó a llegar la gente, hombres y mujeres, y se acerca
un señor que después supe que era diácono de la iglesia, a decirme de que no eran muchos los congregantes y que le llamé la atención, y a cada una de las personas que llegaban, que me observaban, me miraban con mucha atención y también con un sesgo de sorpresa y un poco de estupor. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué tendré en mi cara que hace que estas personas actúen de esa manera? Cada uno de ellos, a instancias del diácono y posteriormente del pastor, me saludaron y me dieron la bienvenida con un ambiente muy de cristianos. Pero me di cuenta que todas las personas, absolutamente todas, a excepción del diácono y del pastor, que eran de edad avanzada, pero de edad madura un poquito más, todos eran personas que bordeaban los 80 años. Es decir, era una iglesia constituida en su totalidad por aproximadamente 16 a 22 personas, hombres y mujeres, y cada uno de ellos de avanzada edad. Mi estupor fue muy grande también porque nunca me imaginé que una iglesia con tantos años de fundación, que era la primera, tenía el título de primera iglesia y el nombre de la denominación, a esta altura de casi 84 años, estuviera constituido exclusivamente por ancianos y ancianas. Y inmediatamente a mi mente me vino la idea: ¿qué pasará con las familias? ¿Tendrán hijos? ¿Tendrán nietos? ¿Tendrán sobrinos? ¿Será acaso que la actividad de esa iglesia y de esos hombres y mujeres creyentes no entusiasmaron a alguno de su familia para que estos pudieran estar acompañados? Comenzó el culto de adoración y, para mi sorpresa, la persona que dirigía fue avanzando con pasos muy lentos, subiendo 3 o 4 escalones, porque si bien es cierto no podía preguntarle yo la edad por respeto, pero asumiendo de que otra persona que estaba allí me dijo que tenía 82 años y esa persona más o menos evidenciaba la misma edad, era quien dirigía el culto. El pastor debe tener aproximadamente unos 58 años y el diácono aproximadamente la misma edad. Pues bien, comenzó el culto y también, para mi sorpresa, vi que el único elemento que tenían para poder entonar himnos de alabanza y de adoración era una guitarra, que la hacía el diácono, y otra persona que era el más anciano de todos, que se paró con mucha dificultad, que tomó su guitarra muy bien cuidada, brillante y hermosamente diseñada, y se puso a rapear también las notas. Los himnos que cantaron eran conocidos algunos por mi persona, y como es mi costumbre, canté con voz en cuello, porque me agrada cantar alabanzas al Señor, tanto de alabanza como de adoración, y comenzó el culto. Me dejaron muy invitados para el próximo domingo, y debo decirles que voy a volver a ir, porque si bien es cierto, en el lugar donde me congrego tiene 10 o 5 veces, por lo menos, o 10 veces más hermanos que se congregan. Sin embargo, allí en esa iglesia muy hermosa de muchos años, creo que me sentí muy acogido, porque ellos son personas que adoran al Señor de corazón, y eso es una evidencia clara de cualquiera que pueda llegar allí a congregarse con ellos. Pero que no muchos lo hacen será debido a las características, porque en la sociedad en que vivimos hoy día, los ancianos son muy poco apreciados, porque se considera que están pasados de moda, que no entienden nada y que no están de acorde a los tiempos, de los cuales hoy día el ímpetu
ímpetu, propio de la juventud, aún en las iglesias, han logrado que pastores y gentes o hermanos de edad, hombres y mujeres, caigan presos ante la tiranía de los jóvenes, incluyendo sus costumbres y desdeñando así derechamente a aquellos que tienen una realidad. Al ver el sentido en que ellos adoraban y el entusiasmo que lo hacían, y con el esfuerzo físico que ello también conllevaba, quise llevar a cabo entonces este estudio bíblico que yo creo que refleja muy bien las características que asumió esta congregación de hermanos que jamás en mi vida yo había presenciado y que nunca me había sentido con tanto acogimiento y con un sentido de poder estar allí con ellos adorando al Señor como lo hacían. ¿Qué características tiene entonces la adoración de Dios de acuerdo a el Evangelio, que es lo que vamos a tocar hoy día por la ruta bíblica del Señor Jesucristo? Un adorador tiene una relación personal con Dios. Y aquí es una clave muy importante: al que ama intensamente. Todo adorador a Dios ama a Dios en una forma intensa. El Salmo 18 expresa el amor del salmista hacia con Dios, al cual, como ya dije, ama intensamente. Y dice así en el Salmo 18: te amo, oh Jehová, para inmediatamente después invocarle, porque reconocía, comillas, nuevamente el Salmo, es digno de ser alabado. Salmo 18, del 1 al 3. Por la siguiente razón que amamos a Dios, lo que nos lleva a adorarle, en Juan 4:10 señala: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sí, término de la cita. El amor a Dios, así entendido y expresado, implica entrega absoluta al Señor. El Señor nos enseñó que para amarle, en Mateo 22:37, dice: hay que hacerlo con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Este amor que se entrega sin reservas a Dios, consagrándole su vida entera a Él, el apóstol Pablo exhortaba a los cristianos cuando escribía, guiado por el Espíritu Santo, en Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La entrega más perfecta de un hombre en la carne fue hecha, es decir, en la carne como ser humano, fue hecha por Dios en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, cuando entregó Dios el Padre la vida de su Hijo en la cruz. Efesios 5:2 nos dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Del mismo modo, debemos entender que todo acto de adoración a Dios por nosotros se constituye también en sumisión y obediencia. Dice en Apocalipsis, así, comillas: los ancianos se postran delante del que está sentado en el trono del Señor Jesucristo y adoran al que vive, el Señor Jesucristo, ¿cierto?, por los siglos de los siglos, y echan sus coronas a los pies del Señor. Apocalipsis 4:10. Cuando arrojan las coronas a los pies del Señor, ellos están expresando su sumisión, reconocimiento
y entrega absoluta en forma de adoración. No teniendo presente lo antes descrito, es decir, la sumisión, el reconocimiento y la entrega absoluta, es generar un llamado de atención, como el Señor Jesucristo lo realizó cuando leemos en Marcos 7:6. Respondiendo él, le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hemos establecido que la adoración surge de un corazón que ama y se entrega completamente a la voluntad de Dios. Hay que decir también que le adoramos cuando nos dirigimos a Él para expresarle la admiración que le profesamos. Esto, escúchenlo bien, esto lo podemos hacer principalmente por medio de la oración y también por el canto. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labio que confiesen su nombre. Hebreos 13:15. También es importante aclarar que la adoración va más allá de nuestras acciones de gracias por sus bendiciones recibidas. Y debemos establecer que existe diferencia, y entiéndalo bien, diferencia entre adoración y acción de gracias. La acción de gracias, el foco de nuestra atención está en las cosas que hemos recibido de Dios. Al contrario, o de otra manera, la adoración, en la adoración, la atención se centra en lo que Dios mismo es, por sus atributos, por su amor, por su santidad, etc. Independiente de cualquier obra, porque Él es Dios santo y digno de toda alabanza en sus tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la adoración manifestamos que nosotros estamos maravillados de la gracia de Dios sobre nosotros y de sus muchas bendiciones, resaltando el hecho de que es Dios mismo a quien admiramos y adoramos por quien es Él. Solamente por los atributos que Dios posee. Es todopoderoso, es grandioso, es omnisciente, etc. Debemos tener mucho cuidado en solo basar nuestra adoración con base solo a lo que hemos recibido. Si queremos ser verdaderos adoradores, tenemos que dejar de pensar en nosotros. Disculpe, me expresé mal. Debemos tener mucho cuidado en no basar nuestra adoración con base solo a lo que hemos recibido, porque eso es acción de gracias. Si queremos ser verdaderos adoradores, tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos, dejar de ser egocéntricos, para concentrar toda nuestra atención, como ya hemos dicho, en quién es Dios. Ahora definimos el papel de la música, porque la música es algo que atrae a las multitudes de creyentes. La música en la adoración, en la Biblia encontramos dos maneras principales de adorar a Dios: por medio de la oración, como ya dijimos, y también por el canto. Ojo, el canto es la expresión vocal que nosotros hacemos cuando justamente cantamos. Lo que se hace es que se acompañan con instrumentos, pero estamos hablando de canto. Es decir, que expresamos
nosotros en nuestro idioma cuando entonamos himnos de adoración y de alabanza. No todas las canciones, debemos decir, son de adoración y de alabanza a Dios. Existen himnos en los que el tema es la confesión, es decir, declarar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. O la petición de protección, que nos cuide nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra familia, el país, etc. O la acción de gracias, ya lo dijimos, por los favores concedidos. Gracias, Señor, por darme buena salud, por darme un trabajo adecuado, por proteger a mis hijos, etc. Hay canciones que esos son los temas de fondo, pero de ninguna manera estas canciones pasan a ser adoración. No es adoración. Si buscamos adorar a Dios con nuestra música o con nuestro canto, será necesario por parte de los hermanos encargados de los actos de adoración y de alabanza por medio de la música, elegir bien las canciones, prestando especial atención a su letra. La música, como todas las cosas buenas que Dios ha creado, se puede usar de una forma inapropiada si no se tiene un cuidado al respecto. Debemos advertir que el uso de la música en la adoración a Dios conlleva varios peligros de los que ninguno estamos libres y que les voy a explicar primero. O le vamos a dar ejemplo. Primero, en algunas culturas, también en la nuestra, en algunas culturas es muy fácil dejarse llevar por el ritmo de la música sin pensar en nada de lo que dice la letra. Es más, algunos se ponen a bailar, a danzar. O algunos se ponen a repetir, hacer una repetición de la letra sin saber lo que ésta realmente está diciendo. En otros casos podemos tararear canciones cristianas pegajosas, es decir, que son muy fáciles, que prendan en nuestro interior, sin reflexionar en ningún momento en su contenido. Otras veces la música tiene ritmos tan fuertes que es casi imposible entender su letra. Las baterías, las guitarras, los violines, etc. La música, las guitarras eléctricas están tan fuertes que los hombres y mujeres que cantan quedan muy apagados por ella. En todos estos casos no es posible tener una experiencia de intimidad con el Señor que nos lleva a una auténtica adoración. Debemos recordar la exhortación del salmista que aparece en el Salmo 47:7 cuando dice en su parte pertinente: cantad con inteligencia. La inteligencia denota un acto de reflexión, comprensión, análisis y aplicación. Porque cantar o escuchar música cristiana sin prestar atención a lo que se dice no es algo que debamos identificar con adoración. De ninguna manera. Segundo caso. Muchas veces los cristianos se fijan más en los cantantes que en Dios mismo. Parecen sentir por ellos una fascinación similar a la que los del mundo, es decir, los ídolos entre comillas y cantantes del mundo secular, tienen, y los llaman justamente como sus ídolos musicales, lo que es muy peligroso y Dios no se agrada por ello. Pero el tiempo de adoración no es para exhibirnos a nosotros mismos o a los dones que Dios nos ha dado, sino para dirigir nuestra mirada hacia Dios, es decir, los hombres y mujeres, jóvenes o no tan jóvenes, que forman parte de grupos musicales o que son cantantes denominados cristianos, ellos al momento de iniciar su interpretación no están allí para poder alcanzar notoriedad ni fama,
sino que están más dados para entregarle a Dios por medio de sus canciones, ayudado por los hombres y mujeres que se encuentran en el local, un acto de adoración y alabanza a Dios. Siempre existe la tentación de convertir esos dones y talentos en el centro de la adoración, usurpando así el lugar que legítimamente solo le corresponde al Señor. Los cantantes cristianos tienen una gran responsabilidad en este punto. Tercer ejemplo, o tercer caso. Algunos cantantes cristianos conocidos actualmente como, entre comillas, los grandes adoradores, entre comillas, son responsables del tremendo empobrecimiento de mucha de la adoración que hoy se ofrece a Dios por medio de la música, pues ellos buscan el ritmo, ellos buscan la rima y las buenas palabras que suenen bien conjuntamente con la música, y no realmente un mensaje que nace de la intimidad del corazón a objeto de emplear la adoración a Dios, destacando lo que Él es por solo hecho de ser nuestro Dios. Solo hay que ver la pobreza de sus letras en algunos casos, que en muchos casos solo consiste en unas sencillas frases que se repiten indefinidamente. Eso no es un mensaje. Esta escasez de términos y conceptos en la adoración no tiene nada que ver con la riqueza que brotan de las Sagradas Escrituras. Otro ejemplo. También existe el peligro de pensar que Dios está más presente en nuestra adoración cuando cantamos con buenos medios técnicos, bien sea de sonido, iluminación, coro o cantantes famosos, que usted o yo, simples creyentes emocionados y agradecidos con un amor sincero a Dios, como en el caso de la iglesia que yo acabo de explicar en el comienzo, que no somos lo suficientemente dignos, sino que si no tenemos un grupo espectacular, con buenas voces, con buenos equipos y buenos sonidos. Ojo, no estoy diciendo ni estoy en contra de la música. Estoy diciendo de que se debe tener especial cuidado para que estas cosas que estamos diciendo no se estén presentes cuando se utilicen estos medios, ya sea por personas que tienen dones, cualidades, y por los instrumentos que se emplean, es decir, que sean bien utilizados. El profeta Isaías nos ha dejado un hermoso versículo que conviene recordar en relación a esto, de que Dios ama a los humildes. Así, comillas, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con él quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15, es decir, el Señor recibe con ojos agradables todo tipo de expresión, y en especial porque la Escritura nos dice que aquel que se humilla será exaltado y aquel que se exalte será humillado. Es decir, el principio de que Dios no hace acepción de personas. De lo anterior se desprende que a Dios no le impresiona nuestra superorganización. Algunos están demasiado orgullosos de esos grandes eventos realizados en fastuosos lugares con iluminación y mucho aparataje de chimuchita. De lo anterior se desprende que a Dios no le impresiona nuestra superorganización. No es una presentación de rock moderno donde se presentan en estadios con muchas iluminaciones. Dios no se impresiona
Repito, de lo anterior se desprende que a Dios no le impresiona nuestra superorganización, porque Él es el alto y sublime, el que habita la eternidad, y su presencia en nuestras vidas solo está garantizada por un corazón quebrantado y humilde ante Él. Quinto caso, en muchas ocasiones se han sustituido los himnos congregacionales que todos los creyentes podían cantar juntos por otro tipo de canciones que solo pueden ser cantadas por un intérprete sobre un escenario. Esto priva a la iglesia de identificarse adecuadamente con la adoración, dejándola en manos de los, entre comillas, profesionales, mientras que el resto de la congregación solo le puede dar palmadita y aguantar de pie por largos periodos de tiempo sin poder hacer otra cosa. Sexto, a nadie se le escapa el hecho de que en el día de hoy la música cristiana se ha convertido para algunos cantantes en un importante negocio que no solo les reporta grandes beneficios económicos, sino también fama y popularidad similares a los de los cantantes del mundo, y con el fin de ampliar su mercado no dudan en imitar los ritmos mundanos o de alternar canciones dedicadas al Señor con otras de carácter totalmente profano. Es decir, algunos inclusive usan el mismo ritmo de canciones famosas y allí colocan letras de carácter cristiano, aunque a veces el mensaje no es el apropiado, pero la gente los imita, salta y se goza no en adorar al Señor, porque están recordando esa melodía famosa de un cantante profano. Ahora bien, considerando algunos de los peligros que puede haber cuando se utiliza la música en la adoración, debemos volver a enfatizar que su uso correcto no debe ser nunca despreciado. Por el contrario, aunque no necesitamos la música para adorar a Dios, sin embargo, la Biblia nos enseña que es un aspecto importante de nuestra relación con Él. Es decir, podemos y debemos utilizar la música, porque no estamos diciendo que no se puede hacer, sino que debe tener cuidado en no cometer justamente lo que hemos dicho en los ejemplos anteriores. Ahora, hay otro aspecto que es necesario considerar y que es tan importante o más importante que el anterior. Dios, en la persona de Cristo y su obra de cruz, deben estar en el centro de nuestra adoración. Es decir, en la música, en la oración, en la alabanza. Siempre debemos recordar que solo podemos dirigir nuestra adoración a Dios. Se debe tener cuidado con esto. Dios es celoso y no comparte la adoración de su pueblo con nadie más. Isaías 42:8 nos dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Recuerden que está hablando de escultura, de ningún tipo de escultura o estatua. No se deben colocar en los altares y en los lugares donde se hacen actos de adoración y de alabanza. Éxodo 34:14 también nos dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios tiene que ser el centro de nuestra adoración, y todo lo demás debe quedar en un plano secundario. Por último término, no necesitamos ninguna otra cosa para adorar a Dios, solo la fe y un corazón dispuesto. Es relativamente fácil que el líder de la alabanza en una iglesia o en un local congregacional
se convierta en el centro de la adoración, o que nuestra adoración esté enfocada más en el hombre que en Dios, es decir, le profesemos una admiración desmedida a este hombre. Repito, es relativamente fácil que el líder de la alabanza se convierta en el centro de la adoración, o que nuestra adoración esté enfocada más en el hombre que en Dios, glorificándolo de nuestra nueva posición ante Dios en lugar de mirar a Cristo y su obra en la cruz, por medio de la cual hemos recibido todo lo que somos y tenemos. La cruz de Cristo debe tener un lugar central no solo en nuestra vida y servicio, sino también en nuestra adoración. Por la muerte del Señor Jesús en la cruz, nosotros ya somos libres de estar bajo la ira de Dios y expuestos al juicio y a la condenación. ¿Cómo no debemos adorar a Dios en la persona de Cristo? ¿Cómo no podemos adorarlo, alabarlo, etcétera? Es por la cruz que nos reconciliamos con Dios. En Gálatas 6:14 se nos dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, expresa el apóstol. Por ello es que la adoración debe estar centrada en Dios y en la obra suprema de Cristo en la cruz. Sin embargo, debemos decir aquí que lamentamos cómo la cruz, y escuchen bien, ha ido desapareciendo de muchas canciones de adoración cristiana que se cantan con mucho entusiasmo, sin darnos cuenta que nuestro amado Señor Jesucristo, que es el foco y centro de la adoración, no se encuentra allí inmerso como personaje central de la letra de esas canciones de adoración. Se habla mucho del triunfo de Cristo, de su exaltación en gloria, de su majestad, y aunque todo es completamente cierto, y lo suscribimos sin reservas, nunca deberíamos olvidar que el Señor Jesucristo fue, comillas, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento, de la muerte. Dicen las Escrituras. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron, comillas, los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Primera de Pedro 1:11. Y las huestes celestiales adoran al Cordero que fue inmolado. Apocalipsis 5:12. Toda adoración que no tome en cuenta la obra de la cruz siempre será pobre e incompleta. Por otro lado, tampoco debemos olvidar que es imposible honrar al Padre sin honrar al Hijo. Juan 5:23, nos dice, comillas, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entre comillas. Nunca está de más hacer énfasis en esta gran verdad, máxima cuando hay grupos autollamados cristianos que niegan la naturaleza divina del Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, y que por lo tanto no le adoran como Dios. Sin embargo, el Evangelio nos da muchos ejemplos de adoración a nuestro Dios en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios y centro de la adoración. Mateo 2:11. Los magos, viniendo de Oriente, adoraron a Jesús cuando lo encontraron en Belén. Mateo 14:33. Los discípulos le adoraron cuando subió a la barca después de haber calmado la tempestad. Mateo 28:8. Las mujeres que habían ido a la tumba le adoraron después de su resurrección. Mateo 28:17. También los 11 discípulos le adoraron cuando lo vieron resucitado. Ahora bien, la palabra nos enseña lo contrario, que todos honran al Hijo como honran al Padre. Es decir,
no nos deja que nosotros estemos distintos a la adoración, porque el que honra al Padre, honra al Hijo, y el que honra al Hijo, honra al Padre, y también se hace mediante la guía del Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual también es digno de adoración y de alabanza, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Este estudio bíblico que ustedes han presenciado y han escuchado ha tenido como origen el haber visto a este grupo de creyentes en esta iglesia que es muy antigua en nuestra ciudad, porque en el sector donde ésta se encontraba inserta no tiene una antigüedad más allá de 115 años. Esta iglesia estaba cumpliendo 84 años y aquellos hombres y mujeres de muy avanzada edad eran un ejemplo de ver con qué amor y cariño y reverencia adoraban al Señor. Y también había un hondo pesar en mi corazón de pensar, perdón, de que a lo mejor no era digno que alguno de estos hombres tuvieran al lado aquellas personas jóvenes que forman parte de su familia, a los cuales yo no dudo que ellos amen mucho, porque yo también soy padre y amo a mis hijos, y que es una gran pesar en el corazón cuando uno no puede compartir con sus hijos aquel amor que uno siente por el Señor. ¿Será porque esos hombres y mujeres solamente tenían sus voces para cantar y adorar al Señor, y esas dos guitarras ustedes hubiesen podido presenciar con qué gesto de amor al Señor ese anciano, que yo calculo que debe haber tenido 84 o más años de edad, con su guitarra acompañaba las canciones, los himnos de adoración, y también debo confesarlo que con mucha extrañeza me veían cantar los himnos de adoración con tanto entusiasmo de mi parte, pero que este entusiasmo nacía del corazón de ver estos hermanos y hermanas de tan avanzada edad en una iglesia impecable cantar con tanta devoción y amor al Señor. Si tú eres una persona joven y me estás mirando, espero que hayas escuchado lo que hoy día he predicado o he enseñado o he explicado mediante este estudio Predica. Nunca es tarde para acompañar a tus padres, para acompañar a tus abuelos, para acompañar a tus tíos, hombres y mujeres, porque el Señor dice que honrarás a tu padre y a tu madre, y también honrarás a los ancianos, pero en este caso los hijos deben tener esa obligación en el Señor de poder compartir con sus padres. Pues bien, que el Señor les acompañe. Oremos brevemente. Señor y Padre Celestial, en tu nombre bendito y amado, te doy gracias, Señor, por haber permitido haber entregado tu palabra por medio de este medio de comunicación. Espero que lo que se ha escuchado aquí le llegue al corazón de cada uno de los que están escuchando, y si hay alguien que aún no se ha convertido a ti, Señor, tú que toques su corazón, para que el día de mañana también sea tu hijo, pueda asistir a una iglesia, pueda adorarte, Señor, poniendo su corazón a disposición, por lo que tú eres grande, Dios Todopoderoso, Santo. Alabado seas tú por siempre, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.